Antes de que América soñara con independencias, antes de que un pueblo se atreviera a levantarse contra un imperio, y mucho antes de que las banderas se alzaran y las campanas anunciaran la rebelión, hubo una pregunta que empezó a rozar el mundo como un incendio silencioso. Una pregunta que ningún rey quería escuchar. Una pregunta que ningún imperio podía permitir. ¿Quién debe gobernar? ¿El que nació en una cuna de oro? ¿El que heredó un trono? ¿El que porta una corona o el que porta una voz? Durante siglos, la respuesta parecía indiscutible. Los pueblos obedecían y los reyes mandaban. La autoridad bajaba del cielo y la tierra solo agachaba la cabeza. Pero entonces, algo cambió. Un grupo de pensadores, exiliados, perseguidos, tachados de peligrosos, se atrevieron a pensar lo impensable, despojar el poder de su origen divino y colocarlo en manos de los hombres. Un inglés temeroso escribió que la seguridad depende de un pacto. Otro respondió que la libertad nace de los derechos, no del miedo. Un suizo solitario afirma que el pueblo no solo obedece, es soberano. Y un magistrado francés advirtió que ningún poder puede sobrevivir sin límites que lo contengan. Esos libros, escritos a oscuras, no proponían una rebelión, proponían algo aún más peligroso: un mundo construido por ciudadanos, no por súbditos. Un mundo donde la autoridad no se hereda, se acuerda, no se impone, se consiente y no se teme, se legitima. Y mientras los reyes vivían confiados en sus palacios, esas ideas viajaban en barcos, se escondían en cajones, circulaban entre sacerdotes y estudiantes y cruzaban océanos sin pedir permiso. Llegaban a América mucho antes de que comenzara la lucha, antes de Hidalgo, antes de San Martín, antes de Bolívar, antes de Washington. Porque antes de toda revolución, siempre hay un pensamiento prohibido. En este episodio de Ecos del Pasado, historias que resuenan, descenderemos al origen mismo del mundo moderno, a ese instante en el que el poder dejó de justificarse mirando al cielo y comenzó a nacer desde la voluntad de los hombres. Exploraremos cómo un puñado de pensadores, aislados, perseguidos y exiliados, se atrevió a desafiar los cimientos del antiguo régimen y a construir, palabra por palabra, la noción de que ningún trono es eterno y que la legitimidad no se hereda, se acuerda. Seguiremos las huellas del contrato social. Veremos cómo la seguridad, la libertad y la igualdad dejaron de ser privilegio de unos pocos para convertirse en aspiraciones comunes, y descubriremos cómo la idea del ciudadano, tan poderosa como peligrosa, cruzó los mares, burló censuras y llegó a América mucho antes de la primera chispa de la independencia. Porque este es el episodio en el que el súbdito comienza a desaparecer, en el que la voz del pueblo empieza a escucharse y en el que la república deja de ser una fantasía filosófica para transformarse en una promesa capaz de incendiar continentes. ¿Qué sucede cuando el pasado se niega a ser olvidado? En Ecos del Pasado, historias que resuenan, desenterraremos relatos que han quedado sepultados en la memoria de la humanidad. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo, donde cada episodio te revelará un secreto, una historia que aún resuena en los ecos del ayer. ¿Estás listo para escuchar lo que la historia tiene que decir? La corona en jaque, el inicio del fin para los reyes intocables. Mucho antes de que alguien pronunciara palabras como libertad, ciudadanía o soberanía popular, Europa era un mundo de jerarquías inamovibles, un mundo donde el poder no se discutía, se heredaba, donde la autoridad descendía literalmente del cielo. Reyes, príncipes y monarcas gobernaban convencidos de que su mando no provenía de los hombres, sino de Dios. En ese universo, los habitantes de un reino no eran individuos con derechos, eran súbditos, y someterse al soberano no era una cuestión de gusto
ni de preferencia política. Era un deber moral, una obligación espiritual, un mandato que se creía inscrito en el orden mismo del mundo. La obediencia era una virtud, la sumisión una regla, la desigualdad un orden natural que no se cuestionaba. Desde los púlpitos, los teólogos reforzaban la idea de que el rey reinaba por designio divino y que resistirlo equivalía a desafiar la voluntad del Creador. Pero esa estructura, aparentemente eterna, comenzó a mostrar grietas. A mediados del siglo XVII, Inglaterra estalló en una guerra civil que enfrentó a un rey convencido de su autoridad sagrada con un parlamento que ya no aceptaba obedecer límites. La Guerra Civil Inglesa no fue solo un conflicto militar, fue un terremoto conceptual. Por primera vez en la historia moderna, la autoridad de un monarca fue puesta en juicio por sus propios súbditos. Y ese juicio no fue simbólico, fue literal. En enero de 1649, el rey Carlos I fue conducido al cadalso. Ante los ojos de Europa, el hombre que encarnaba el orden divino fue arrodillado, encapuchado y ejecutado. Su cabeza cayó sobre el suelo ennegrecido, llevándose consigo siglos de certeza política. Los vínculos que mantenían unida a la sociedad se rompieron y con frecuencia quedaron destrozados. Las familias se dividieron, las comunidades se separaron, los siervos se negaron a obedecer a sus amos, los aprendices traicionaron a sus maestros, el rey fue llamado tirano, el parlamento traidor. La obediencia, la deferencia, el orden y la civilidad fueron las víctimas incalculables de la guerra. Cita A Monarchy Transformed, de Mark Kishlansky. La imagen recorrió el continente como una fiebre. ¿Cómo podía morir un rey si su poder venía de Dios? Y si no venía de Dios, ¿de dónde venía? La corona, que parecía intocable, había sido puesta en cuestión no por ejércitos extranjeros, sino por el propio pueblo que debía obedecerla. La restauración de la monarquía, años después, no borró la cicatriz. Europa ya no era la misma. Filósofos, juristas y pensadores empezaron a preguntarse si la obediencia debía seguir siendo automática o si la autoridad debía justificar su existencia ante quienes la padecían y la sostenían. De pronto, el poder humano quedó desnudo ante el escrutinio. La idea del derecho divino perdía terreno y el interrogante que se imponía como una sombra que nadie podía ignorar: ¿quién otorga realmente el poder? El último chiste de los tiempos de la guerra civil fue traer esa ventaja con ellos, que habían despertado las mentes de los hombres de la larga pereza y los había vuelto activos, industriosos e inquisitivos. Esto condujo a un deseo universal y un apetito por el conocimiento. Cita The Century of Revolution, de Christopher Hill. A partir de ese momento, se abrió la pregunta más peligrosa del mundo moderno. Si el poder del rey no viene de Dios, ¿de dónde viene? Esa pregunta, simple en apariencia y devastadora en sus consecuencias, marcaría el comienzo del fin del antiguo régimen. Desde ese vacío, desde esa grieta conceptual recién abierta, surgían las ideas que transformarían la política para siempre. Ideas que convertirían al súbdito en ciudadano y que harían del pueblo, ahora sí, una fuerza capaz de legitimar o derribar a un gobierno. El filósofo del miedo, cuando la guerra despertó a Leviatán. Europa aún no terminaba de asimilar la sangre derramada en los cadalsos, cuando una nueva figura emergió desde las sombras del conflicto. Un hombre que había visto de cerca el colapso del orden, el miedo entre vecinos, la traición entre familias y la violencia desatada sin frenos. Thomas Hobbes, testigo de la Guerra Civil Inglesa, vivió una realidad que muchos filósofos preferían imaginar desde la distancia. Él no, él la vio, la respiró y la transformó en una pregunta inquietante. ¿Qué ocurre cuando no existe un poder capaz de detener la destrucción? La Guerra Civil Inglesa no fue para Hobbes un episodio político más, fue una herida profunda. Las ciudades sitiadas, los campos devastados, los hombres peleando contra sus propios compatriotas. Esto alimentó una convicción que lo marcaría para siempre. Sin una autoridad que contenga la violencia humana, la vida se hunde en el caos. De ese trauma surgió una de las nociones más influyentes y más temidas de la filosofía política moderna,
el estado de naturaleza. Hobbes lo describió no como un pasado histórico, sino como una posibilidad siempre latente, un escenario donde no existe ley, ni gobierno, ni juez, donde cada individuo actúa guiado por sus deseos y temores, desconfiando del otro como si fuera un enemigo en potencia. Un mundo sin reglas, donde la seguridad es imposible. En una situación semejante, la guerra, no existe oportunidad para la industria, ya que su fruto es incierto. Por consiguiente, no hay cultivo de la tierra, ni navegación, ni uso de los artículos que pueden ser importados por mar, ni construcciones confortables, ni instrumentos para mover y remover las cosas que requieren mucha fuerza, ni conocimiento de la faz de la tierra, ni toma de tiempo, ni artes, ni letras, ni sociedad. Y lo que es peor de todo, existe un continuo temor y peligro de muerte violenta, y la vida del hombre es solitaria, pobre, tosca, embrutecida y breve. Cita Leviatán, de Thomas Hobbes. Este paisaje, tan oscuro como realista, era para Hobbes un recordatorio de lo que había visto durante la guerra, las instituciones derrumbándose, los hombres matando por miedo más que por maldad, y la fragilidad de un orden que podía desaparecer de un día para otro. En ese escenario, la pregunta inevitable era, ¿cómo escapar del miedo? La respuesta de Hobbes fue tan radical como contundente. Los seres humanos, deseosos de seguridad, por encima de todo, pactan. No pactan por amor al prójimo, sino por necesidad. Renuncian a parte de su libertad, ceden su poder individual y lo depositan en manos de una figura común, el soberano. Ese pacto, el contrato social, no es un acuerdo entre gobernantes y gobernados, sino entre los individuos mismos, quienes deciden crear una autoridad que los proteja de sí mismos. El único camino para erigir un poder común capaz de defenderlos es conferir toda su fuerza y poder a un hombre o a una asamblea de hombres que pueda reducir todas sus voluntades a una sola. Cita Leviatán, de Thomas Hobbes. De este pacto nace el soberano absoluto, una figura que no está limitada por el consentimiento permanente del pueblo, ni por elecciones, ni por controles internos. Su función es proteger la vida y garantizar la paz. Para Hobbes, no hay libertad sin seguridad, y no hay seguridad sin un poder suficientemente fuerte para detener la violencia. ¿Es un poder inmenso? Sí, pero a los ojos de Hobbes, la alternativa, volver al estado de naturaleza, es infinitamente peor. Este planteamiento fue explosivo en su tiempo, no porque defendiera un poder fuerte, los reyes ya lo tenían, sino porque lo hacía desde un lugar completamente nuevo, el ser humano y no Dios. Hobbes no recurría a la Biblia para justificar la autoridad, no hablaba de coronas bendecidas ni de linajes protegidos. Su soberano no reinaba por gracia divina, sino por un acuerdo humano, por miedo, por necesidad o por la convicción de que sin un poder común, el mundo se derrumba. Con esto, Hobbes abrió una puerta que otros recorrían de forma muy distinta. Él no creyó en la república, no creyó en la soberanía popular, no creyó en la libertad democrática, pero sin proponérselo, hizo algo que transformaría para siempre la historia política: secularizar la autoridad. La política dejó de explicarse mirando al cielo y empezó a explicarse mirando a los hombres. Y aunque el modelo de Hobbes defendía un poder casi ilimitado, su contribución fue un parteaguas al afirmar que la autoridad nace de un pacto entre hombres y no de un mandato divino. Abría el camino a quienes vendrían después, a los que imaginarían derechos naturales, a los que hablarían del consentimiento del pueblo, a los que exigirían límites al poder y a aquellos que incendiarían el mundo clamando que la soberanía pertenece a todos. Hobbes no creó la república, pero creó el terreno donde la república podía germinar, y al hacerlo, permitió que una nueva visión del poder comenzara a tomar forma, una visión donde el miedo daba origen al orden, pero donde el orden ya no necesitaba justificaciones celestiales para existir. Cuando la libertad derroca el miedo. La revolución de Locke. Tras el eco sombrío de Hobbes y su mundo gobernado por el miedo, la filosofía política parecía condenada a aceptar que la libertad debía sacrificarse para sobrevivir. Pero entonces
surgió una voz distinta, una voz que, sin negar los peligros de la naturaleza humana, se atrevió a imaginar algo que hasta entonces parecía imposible, un orden político que no nacía del temor, sino de los derechos, un orden donde el poder dejaba de imponerse desde arriba y empezaba a construirse desde la comunidad misma. Esa voz fue la de John Locke. Locke conocía a Hobbes, lo había leído, estudiado e incluso entendido, pero también sabía que un Estado fundado únicamente en el miedo era un edificio sin cimientos morales, un poder sin límites que podía volverse tan destructivo como el caos que pretendía evitar. Era necesario algo más. Era necesario afirmar que los seres humanos no solo buscan seguridad, también buscan libertad. Locke comenzó entonces a reformular el origen del orden político. Si Hobbes veía un estado de naturaleza gobernado por la desconfianza y el temor, Locke lo describió de un modo muy diferente, como una condición donde los individuos ya poseen algo fundamental, algo que nadie les otorga y que nadie tiene derecho a arrebatarles: los derechos naturales. Al ser hombres, como ya se ha dicho, todos libres por naturaleza, iguales e independientes, ninguno puede ser sacado de esa condición y puesto bajo el poder político de otro sin su propio consentimiento. Cita: Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, de John Locke. Estos derechos no dependían del rey, ni de la ley, ni del Estado. Eran anteriores a todo gobierno. Eran parte de la condición humana, y precisamente porque eran tan frágiles, era necesario crear instituciones que los protegieran. Aquí es donde Locke realiza su movimiento filosófico más audaz. El gobierno, dice, no surge para someter al pueblo ni para imponer obediencia, sino para proteger esos derechos naturales. Su función esencial es garantizar la vida, la libertad y los bienes de quienes lo conforman. Y si un gobierno falla en ese deber, pierde toda legitimidad. El poder de los legisladores, aún en su máximo grado, está limitado a procurar el bien público de la sociedad. Es un poder que no tiene más fin que el de la preservación y, por lo tanto, jamás puede tener el derecho de destruir, esclavizar o empobrecer premeditadamente a los súbditos. Cita: Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, de John Locke. Locke invierte completamente la lógica del poder. No es el pueblo quien debe demostrar por qué puede resistir. Es el gobierno el que debe de demostrar por qué merece obediencia. Este cambio conceptual es gigantesco. Si la autoridad existe para proteger derechos naturales, entonces su legitimidad no es eterna ni divina, es condicional, está sujeta al cumplimiento de un encargo, y si el encargo se traiciona, el pueblo puede y debe retirarle esa autoridad. En otras palabras, el verdadero soberano ya no es el rey, es la comunidad política, es el pueblo. Este giro transformó la historia. Locke no describía súbditos obedientes, sino ciudadanos capaces de evaluar a su gobierno. Alguien podría objetar que esto era extremadamente peligroso, y Locke estaría de acuerdo. Sí, es peligroso, pero es justo, porque ningún ser humano nace para someterse a otro sin una razón. Ningún gobierno existe sin el consentimiento de quienes deben obedecerlo. Este poder político tiene su origen exclusivo en un pacto o acuerdo establecido por mutuo consentimiento entre aquellos que componen la comunidad. Cita: Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, de John Locke. Este principio, el consentimiento, se convertiría siglos después en una de las bases del constitucionalismo moderno, pero en tiempos de Locke fue dinamita filosófica, una invitación directa a cuestionar tronos, privilegios y jerarquías. Y aunque Locke no escribió pensando en América, fue en América donde sus ideas florecieron con mayor potencia. Sus palabras cruzaron el Atlántico en libros, panfletos y traducciones clandestinas. Filósofos, colonos, agricultores, líderes comunitarios, todos encontraron en él una justificación moral para una idea que cambiaría el mundo, que un pueblo podía separarse de un gobierno injusto. Los redactores de la Declaración de Independencia estadounidense no lo ocultaron. Thomas Jefferson, influido por Locke, escribió que todos los hombres poseen derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, sustituyendo la palabra propiedad, pero conservando el espíritu de Locke, que daba fundamento a toda la rebelión. Locke
sin ser un revolucionario armado, se convirtió en el arquitecto intelectual de la desobediencia justa. Las colonias inglesas adoptaron su lógica como una brújula moral. Si el gobierno deja de proteger, nos deja de gobernar. Y en ese punto ocurre la verdadera revolución conceptual. Locke no solo contradijo a Hobbes, lo dejó atrás. Para Hobbes, el pacto nace del miedo. Para Locke, el pacto nace de la libertad. Para Hobbes, el soberano concentra todo el poder, pero para Locke, el soberano es el pueblo. Para Hobbes, la rebeldía es un peligro. Para Locke, la rebeldía es un derecho. Locke inaugura algo nuevo, el ciudadano, un ser político que no obedece por obligación, sino por convicción, que no teme al poder, sino que lo evalúa, que no se arrodilla ante el gobierno, sino que lo contrata y lo despide si es necesario. En el pensamiento de Locke ocurre un doble nacimiento. Aquí nace el ciudadano y aquí muere el súbdito. La llama de la República, Rousseau y el poder del pueblo unido. Cuando las ideas de Locke comenzaban a respirar en el mundo atlántico, había quienes sentían que la libertad todavía era un proyecto tímido, incompleto, que el pueblo seguía siendo un espectador pasivo frente al gobierno, que la política necesitaba algo más que derechos individuales y pactos racionales. Necesitaba un fuego interior, una fuerza moral capaz de transformar no solo el orden político, sino el alma misma de la comunidad. Esa fuerza aparecería de la mano de un hombre solitario, inquieto y profundamente sensible a las injusticias de su tiempo, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau pensaba que la pregunta esencial no era cómo proteger la libertad, como decía Locke, sino por qué la habíamos perdido. Para él, el mal social tiene una raíz clara, la desigualdad creada por las instituciones humanas que habían corrompido la bondad natural del ser humano. No era la naturaleza la que había deformado a la sociedad, era la sociedad la que había deformado al hombre. En sus escritos, Rousseau describía esta corrupción con brutal claridad. La propiedad, la ambición y la competencia constante habían generado un mundo donde los hombres ya no se relacionaban como iguales, sino como rivales, y allí, en esa fractura, nacían las injusticias y la opresión. El primer, que habiendo cercado un terreno dijo, «Esto es mío», y halló personas bastante simples para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Cita: Discurso sobre el origen de la desigualdad, de Jean-Jacques Rousseau. Pero Rousseau no se quedaría en el diagnóstico. Su proyecto era más grande: reinventar la idea de la libertad, no como ausencia de cadenas, no como simple protección de derechos, sino como la capacidad de obedecer leyes que uno mismo ha contribuido a crear. La libertad, en Rousseau, no es individual, es profundamente colectiva. Y aquí aparece su idea más poderosa, la voluntad general. Para Rousseau, una comunidad no es la suma de individuos que buscan su propio interés, sino un cuerpo moral que expresa lo que es mejor para todos. La voluntad general no es la mayoría ni la minoría, no es la voluntad de todos o de algunos, es la expresión de aquello que preserva la libertad y la igualdad de todos los miembros de la comunidad. La soberanía no puede ser representada por la misma razón que no puede ser enajenada. Consiste esencialmente en la voluntad general, y esta no puede ser representada. Cita: El contrato social, de Jean-Jacques Rousseau. Con esta frase, Rousseau encendió una revolución conceptual. La soberanía ya no podía residir en reyes, parlamentos o élites ilustradas. Solo el pueblo, como comunidad activa, podía ser soberano. No un pueblo dormido, no un pueblo obediente, sino un pueblo que legisla, decide y participa. Para que esto fuera posible, Rousseau necesitaba un tipo nuevo de ser humano: el ciudadano. No el habitante que simplemente vive bajo las leyes que otros escriben, sino el participante que, a través de la deliberación, da forma a su propio destino colectivo. Sus ideas eran tan intensas que muchos gobiernos de su tiempo las consideraron peligrosas. Un pueblo que escribe sus propias leyes es un pueblo que ya no acepta la autoridad pasivamente. Un pueblo que decide su propia libertad es un pueblo capaz de iniciar revoluciones. Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con toda la fuerza común
a la persona y los bienes de cada asociado, y por lo cual cada uno, uniéndose a todos, solo obedezca a sí mismo y permanezca tan libre como antes. Cita El contrato social de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau era consciente de que su visión exigía un compromiso profundo, casi espiritual, con la comunidad política, pero también sabía que sin esa participación activa, ninguna república podía sostenerse. La verdadera libertad requería ciudadanos completos, no espectadores. Sus ideas se difundieron con rapidez por toda Europa. Ilustrados, académicos, radicales, líderes locales y clubes de debate las leyeron con avidez. Y cuando la Revolución Francesa detonó, su sombra estaba en cada discurso, en cada voto, en cada proclama que hablaba de la nación como sujeto soberano. Pero su eco no terminó allí. Al igual que las ideas de Locke, los textos de Rousseau cruzaron el océano, circularon en traducciones castellanas y francesas por las ciudades ilustradas de América. Criollos, clérigos, abogados y las tertulias de ciudades como Bogotá, Caracas, Buenos Aires y México se discutieron la noción de que el pueblo debía decidir su destino y que la libertad no podía depender de virreyes, reyes o autoridades impuestas desde lejos. En esas discusiones, en esas lecturas clandestinas, el concepto de ciudadanía activa empezó a germinar mucho antes de los movimientos de independencia. La política dejó de ser una herencia y comenzó a ser una construcción colectiva. Si Locke había dado la llave para abrir la república, Rousseau dio algo diferente, dio el fuego, el combustible moral que convertía a la república en un proyecto vivo, una república donde la voz del pueblo ya no podía ser decorativa, tenía que ser soberana, tenía que ser general y tenía que ser suya. La arquitectura de la república. Montesquieu construyendo el gobierno de los ciudadanos. Mientras Rousseau hablaba del pueblo como una fuerza moral capaz de transformarlo todo, otro pensador observaba la política desde un ángulo totalmente distinto. No desde el fuego de la pasión colectiva, sino desde el engranaje silencioso del poder. Era un magistrado, un noble ilustrado, un hombre que conocía por dentro el funcionamiento del Estado. Charles Louis II, barón de Montesquieu. Montesquieu no buscaba incendiar reinos ni derribar tronos, pero sabía algo que muchos gobernantes preferían ignorar: que el poder, cuando se concentra en una sola mano, aunque se presente como firme, justa o necesaria, termina inevitablemente por corromperse. Y con esa convicción empezó a construir una de las ideas más influyentes de la historia moderna. Fue en su obra El espíritu de las leyes donde Montesquieu describió el peligro fundamental que acecha a toda la institución humana: la acumulación del poder. A su juicio, nada amenaza más la libertad que permitir que un solo órgano, una sola persona o un solo grupo decida, ejecute y juzgue sin freno alguno. Una autoridad exorbitante, dada de pronto a un ciudadano, convierte a la república en monarquía. Peor que monarquía, porque en esta, el monarca está sometido a una constitución, pero si en la república se le da un poder exorbitante a un ciudadano, es mayor el abuso de poder, puesto que las leyes no lo han previsto. Cita El espíritu de las leyes de Montesquieu. Esta frase se convertiría en el corazón de su proyecto intelectual. Montesquieu no buscaba destruir el poder, sino domarlo, crear una arquitectura política donde ninguna autoridad pudiera volverse tiránica, porque siempre habría otra capaz de contenerla. Así nació su teoría de la separación de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Pero Montesquieu no imaginó estos poderes como ríos aislados, los vio como mecanismos interdependientes, engranajes que al equilibrarse mutuamente garantizan la libertad. Cada uno debe tener fuerza suficiente para actuar, pero no tanta como para dominar. Esa delicada tensión, ese equilibrio dinámico, es para Montesquieu la esencia de cualquier gobierno libre. Cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo se reúnen en la misma persona o en el mismo cuerpo, no hay libertad. Cita El espíritu de las leyes de Montesquieu. Sus ideas no se quedaron en el papel, cruzaron fronteras, idiomas y océanos.
En las colonias inglesas de América, los ingleses revolucionarios encontraron en Montesquieu algo que necesitaban con urgencia: un plano, un diseño político capaz de convertir la energía de la revolución en instituciones estables. Mientras Locke había inspirado la ruptura con la monarquía, Montesquieu ofrecía el modelo para construir algo nuevo. La Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, con sus contrapesos, sus cámaras independientes, su presidencia limitada y su poder judicial autónomo, lleva su huella en cada línea. James Madison lo cita extensamente en The Federalist Papers, usándolo como referente para evitar la tiranía de la mayoría y de los gobernantes. Pero la influencia de Montesquieu no se detuvo en Norteamérica. En el mundo hispanoamericano, sus ideas circularon entre los criollos ilustrados, abogados, clérigos y militares que soñaban con un orden distinto para sus tierras. En las tertulias de Bogotá, Caracas y Ciudad de México, el espíritu de las leyes se convirtió en lectura obligada, no solo por su crítica al despotismo, sino porque mostraba que la libertad no es un estado emocional ni un gesto heroico, sino una estructura institucional cuidadosamente pensada. La ley común de todos los gobiernos, al menos de los gobiernos moderados y por consecuencia justos, es la libertad política, de la cual cada ciudadano debe gozar. Esta libertad no es la licencia absurda de hacer lo que se requiere, sino el poder hacer todo lo que las leyes permiten. Cita: El espíritu de las leyes, de Montesquieu. Este concepto de gobiernos moderados, no excesivo, no absoluto y no arbitrario, resonó profundamente en quienes buscaban fundar repúblicas en territorios marcados por siglos de centralismo monárquico. En México, en Sudamérica, en el Caribe, las élites ilustradas de finales del siglo XVIII y principios del XIX citaron a Montesquieu como una brújula para evitar que el nuevo poder se convirtiera en una copia del viejo. Montesquieu sabía que ninguna república podía sostenerse únicamente en el entusiasmo o en la virtud de sus ciudadanos. La libertad necesitaba una arquitectura, un sistema, un equilibrio que sobreviviera incluso a los errores humanos. Su visión no era romántica ni idealista, era una advertencia: si la república quería perdurar. Y así, mientras Rousseau hablaba del fuego de la soberanía popular, Montesquieu levantaba la torre desde donde esa llama no consumiría el propio pueblo. Era un faro, una estructura que ilumina el camino sin convertirse en una hoguera, porque si Rousseau encendió la llama, Montesquieu diseñó el faro. Revolución en un panfleto. Paine y el lenguaje que derrocó imperios. Las ideas de Hobbes, Locke y Rousseau habían transformado la forma de pensar el poder, pero aún vivían encerradas en libros, en bibliotecas privadas, en tertulias de élites letradas. ¿Eran ideas peligrosas? Sí, pero seguían siendo ideas. Y las revoluciones no las hacen los filósofos en soledad. Las revoluciones comienzan cuando el pensamiento abandona el papel y empieza a circular en plazas, tabernas y talleres. Ese puente entre la teoría y la acción, entre la tinta y la calle, tuvo un nombre: Thomas Paine. Paine no pertenecía a academias ilustradas ni a familias nobles. Era un artesano, autodidacta, inmigrante, un hombre que conoció la precariedad antes que la filosofía. Esa experiencia moldeó su visión. Entendía cómo hablaba la gente común, qué temores la movían, qué injusticias la lastimaban, y decidió escribir para ellos, no para filósofos, no para reyes, no para ministros. Era el escritor para el pueblo. En 1776 publicó Common Sense, un panfleto breve, directo y devastador contra la monarquía británica. No pretendía ser elegante, pretendía ser claro. No buscaba convencer a eruditos, sino a agricultores, carpinteros, comerciantes y veteranos de guerra que jamás habían leído a Locke o Montesquieu. Paine tomó la filosofía y la tradujo a un lenguaje capaz de encender los corazones. Las islas pequeñas no son capaces de protegerse a sí mismas. Son los objetos apropiados para que los reinos las tomen bajo su cuidado. Pero hay algo muy absurdo en suponer que un continente puede ser gobernado permanentemente por una isla. Cita: Common Sense, de Thomas Paine. Con frases como esta, Paine
redujo siglos de tradición monárquica a una contradicción absurda. La independencia dejó de ser una idea elitista y se volvió un grito popular. Common Sense vendió miles de copias en pocos meses, un número asombroso para la época. Según estudios de Bernard Bailey y Gordon Wood, fue uno de los textos que más empujó a los colonos hacia la república. Paine no solo criticó a la monarquía, ofreció algo nuevo, un lenguaje moral que convertía la independencia en un deber, un lenguaje donde la igualdad y la libertad dejaban de ser conceptos filosóficos y se transformaban en exigencias cotidianas. Su estilo era incendiario, pero también profundamente democrático. En vez de hablar desde arriba, hablaba desde adentro. Era una voz del pueblo hablándole al pueblo. La causa de América es, en gran medida, la causa de toda la humanidad. Cita Common Sense, de Thomas Paine. Años después, cuando estalló la Revolución Francesa, Paine volvería a escribir, esta vez con Rights of the Man, un libro que defendía la igualdad política y denunciaba los privilegios heredados como afrentas a la dignidad humana. Paine sabía que la libertad no dependía de los linajes, que la ciudadanía debía fundarse en principios universales. La idea de una nobleza hereditaria repugna a todas las leyes de la naturaleza. La sabiduría y la virtud no se pueden mandar por codicilo, ni ser heredadas de un padre moribundo. Si luego la nobleza es, según se dice, el premio del mérito, ¿con qué motivo será hereditaria mientras el mérito no lo es? Cita Rights of the Man, de Thomas Paine. Era una declaración de guerra filosófica contra todas las monarquías del mundo, no solo las europeas, también las coloniales y virreinales. Porque los textos de Paine no se quedaron en Filadelfia ni en París, cruzaron el Atlántico, circularon en traducciones clandestinas por el Caribe, Nueva Granada, Buenos Aires, Santiago de Chile, Ciudad de México y Lima. Intelectuales criollos los leyeron con fervor, algunos incluso copiaban fragmentos a mano para compartirlos en las tertulias y las reuniones discretas, lejos de los ojos de la autoridad virreinal. Su claridad ayudaba, no había tecnicismos ni sutileza académica. Paine hablaba de libertad, justicia, igualdad, abuso, corrupción, tiranía, y hablaba como lo haría cualquier hombre en una taberna, en un mercado o en un puerto. Ese estilo fue clave porque mientras Locke había enseñado a pensar como ciudadanos, Paine enseñó a sentirse ciudadanos. Mientras Rousseau había imaginado la voluntad general, Paine la puso en la boca del pueblo. Mientras Montesquieu había diseñado contrapesos institucionales, Paine encendió las emociones que harían posibles defenderlos. El tiempo hace más conversos que la razón. Cita Common Sense, de Thomas Paine. Y tenía razón. Las ideas que parecían abstractas en los libros se volvieron urgentes en las calles. La República dejaba de ser un proyecto filosófico y se convertía en una esperanza tangible, algo que podía construirse con manos comunes. Paine demostró que las revoluciones no nacen en salones iluminados por candelabros, sino en panfletos que cualquiera pueda leer. Demostró que una idea escrita con palabras simples puede derribar un imperio. Demostró que la voz del pueblo, cuando se reconoce a sí misma, deja de ser un murmullo y se convierte en un estruendo. Y así, el pensamiento republicano abandonó definitivamente la quietud de las bibliotecas para entrar en el terreno más impredecible y poderoso de la calle. La muerte del súbdito. ¿Quién manda realmente? Durante siglos, la legitimidad del poder parecía una certeza. El rey gobernaba porque así lo dictaba el cielo. El súbdito obedecía porque así lo dictaba la tradición. Y el orden político se mantenía gracias a una mezcla de temor, costumbre y fe. Pero entonces surgió una pregunta que desgarró a ese paisaje antiguo como un rayo en la noche. ¿Quién tiene realmente la legitimidad? Era una pregunta sencilla en apariencia, pero devastadora en su profundidad, porque al pronunciarla, el mundo dejó de mirar hacia arriba, hacia Dios, hacia la monarquía, hacia la herencia, y comenzó a mirarse a sí mismo. Con esa pregunta, algo murió. Murió el súbdito. Murió la obediencia automática.
Murió la idea de que ciertos hombres nacían para gobernar y otros para inclinar la cabeza, y en su lugar nació algo frágil, imperfecto, pero inmensamente poderoso: el ciudadano. El ciudadano no obedece por obligación, obedece por consentimiento. El ciudadano no es propiedad del Estado, es parte constitutiva de él. El ciudadano no teme al poder, lo examina, lo limita y lo sustituye si es necesario. Este giro transformó la historia política de Occidente, no solo en ideas, sino en acciones. La legitimidad dejó de ser un don otorgado por el cielo y se convirtió en un acuerdo humano. El derecho divino se desvaneció y lo reemplazó algo más terrenal, pero también más justo: el pacto social. Tal es la ventaja propia de un gobierno democrático, poder ser establecido de hecho por un simple acto de la voluntad general. Cita: El contrato social, de Jean-Jacques Rousseau. Este nuevo entendimiento sembró la semilla que encendería el siglo de las revoluciones, desde las 13 colonias hasta París, desde Haití hasta Buenos Aires, desde Caracas hasta México. La pregunta sobre quién tiene la legitimidad dejó de ser filosófica y se volvió una herramienta política, un arma, una brújula. Y ese cambio conceptual fue especialmente decisivo en la América hispana, porque cuando la monarquía española entró en crisis, cuando las instituciones del reino se derrumbaron, los pueblos de América recordaron lo que habían leído en Locke, Montesquieu, Rousseau, Paine y tantos otros, que si no hay soberano legítimo, la soberanía revierte al pueblo, y que un pueblo que se reconoce soberano deja de ser parte de un reino. Este descubrimiento, este acto íntimo de entender que el poder nace del pueblo, cambió para siempre la historia de América hispana, y aún hoy, cada constitución, cada elección, cada congreso, cada movimiento social respira aquella pregunta radical que nació en el siglo XVIII. Si hoy existen repúblicas, congresos y constituciones, es porque en algún momento alguien imaginó que el poder debía nacer del pueblo. Las ideas que transformaron al mundo, la legitimidad del pueblo, la muerte del derecho divino y el nacimiento del ciudadano, no surgieron en el vacío. Antes de que fuera teoría, antes de que tomaran forma en tratados y panfletos, comenzaron a resonar en un escenario muy concreto: una monarquía que se negaba a soltar el poder y un parlamento que empezaba a reclamarlo. Porque para entender cómo nació el pensamiento republicano, debemos mirar hacia el trono donde comenzó la fractura. Fue en Inglaterra donde estas ideas encontraron su primer campo de batalla, pero no los libros, sino la dinastía de los Estuardo, una casa real marcada por conflictos religiosos, ambiciones desbordadas, reyes convencidos de su autoridad divina y un parlamento que ya no estaba dispuesto a inclinar la cabeza. Entre ambos, un país entero dividido y una chispa que pronto se convertiría en tempestad. Porque antes de la Revolución Inglesa, antes de Hobbes escribiendo en el exilio y antes de Locke huyendo de sus perseguidores, hubo un conflicto político y familiar que encendió la mecha. Los Estuardo intentaron gobernar como los reyes de antaño, pero el mundo ya no era el mismo. El parlamento crecía, las ideas se movían y la sociedad inglesa comenzaba a hacer la pregunta que cambiaría la historia: ¿quién tiene realmente la legitimidad para gobernar? Esa pregunta estallaría pronto en guerra civil, pero antes se incubó durante décadas bajo el reinado de esta dinastía. En el próximo episodio de Ecos del Pasado, Historias que Resuenan, viajaremos a los pasillos de Whitehall, a los retratos que ocultaban ambición, temor y fe, al conflicto silencioso entre un trono que no sabía ceder y un parlamento que había despertado. Exploraremos el ascenso, la gloria y la caída de la Casa Estuardo, la dinastía que transformó a Inglaterra en el laboratorio político de la modernidad. Porque antes de la República, antes de la Revolución, antes del contrato social, hubo una familia que llevó el absolutismo a su límite y provocó la mayor crisis política del siglo XVII. Prepárate para conocer la historia de los Estuardo, la dinastía que hizo temblar un trono, desafió a una nación y, sin quererlo, abrió la puerta del mundo moderno. Recuerda, el pasado
no es solo un registro de lo que fue, sino una parte viva de lo que somos. Cada historia que compartimos en Ecos del Pasado es un recordatorio de que el tiempo puede sepultar los hechos, pero nunca podrá silenciar sus ecos. Si has sentido la vibración de estas historias en tu interior, si has escuchado el llamado del pasado, te invitamos a unirte a nosotros en nuestro próximo episodio, porque aún quedan muchos ecos por descubrir, muchas historias por desenterrar, y juntos seguiremos explorando las memorias que resuenan en los rincones olvidados de la humanidad. Hasta entonces, mantén los oídos atentos y la mente abierta, porque nunca se sabe cuándo el pasado volverá a hablar.